Historias de cuarentena con Fabiana Blanco. Bienvenidos a Historias de Cuarentena. Yo soy Fabiana Blanco. Hoy hablaremos con Orlín Márquez, quien es doctor practicante en medicina familiar. Orlín nos va a informar acerca de cómo el COVID-19 está afectando a las minorías. También conversamos acerca de la decisión de diferentes estados de reabrir la economía, los mejores métodos de protección, la decisión de ciertos hospitales de volver a permitir cirugías electivas y muchos más temas. Les prometo que no se pueden perder esta entrevista. Aquí vamos. Bienvenido a Historias de Cuarentena. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Quisiera empezar nada más, porque veo que tiene muchos títulos y no quiero cometer ningún error. Entonces, si me permite, se los leo y me dice si me equivoqué en uno. ¿Ok? Tengo que es profesor de enfermería actualmente. Tengo que tiene un doctorado en práctica de enfermería, el DNP. Tengo que tiene una maestría en administración de empresas, sacó un MBA, enfermero en práctica avanzada, el APRN. Lo dije Correcto. correcto. Y algo que me interesó bastante, que voy a enfocarme bastante en esta entrevista, estoy viendo que es practicante de enfermería familiar. El acrónimo es FNPBC, correcto. Correcto. ¿Me faltó algo? No, eso es todo. Ok, quería que de hecho empezáramos con una corta introducción acerca de, pues, quién es Orlín Márquez, cómo llegaste a este país, cómo terminaste estudiando enfermería y, pues, quién eres. Ok. Bueno, mi nombre es Orlín Márquez, soy oriundo de Venezuela, de la ciudad de Maracaibo. Viví en Maracaibo, Venezuela, en realidad hasta los 17 años. A los 17 años salí y estuve trabajando con una compañía internacional de desarrollo público y con fines religiosos más bien. Con ellos visité más o menos 63 países, viví en casi todos los continentes del mundo y por eso pues pude aprender varios idiomas, los cuales en estos momentos hablo de forma bastante fluida, 4: inglés, español, portugués y francés. Hago interpretaciones en inglés, español y portugués. Francés no lo utilizo sino de forma conversacional solamente. Mi trayectoria educacional me llevó a trabajar en el área de comunicaciones y por eso mi primera licenciatura fue en el área de comunicación organizacional e interpersonal y por eso trabajé más que todo en el área de administración de empresas, lo que me lleva a tener una maestría en administración de empresas por ahí cerca del año 2001. Y comencé a trabajar en el área en el área hospitalaria, en el área de cuidados de salud. En ese tiempo estaba empezando a haber ¿cómo te digo? Un interés en los derechos que tenían las personas cuyo dominio del inglés era más o menos limitado, lo que se llama en inglés, el acrónimo es LEP o en inglés Limited English Proficient, porque había muchas personas en el país que hablaban inglés de una u otra forma, pero de forma vocacional solamente, y se presentaban a lugares como los hospitales y no tenían suficiente capacidad para comunicarse en inglés como para tener cuidados médicos necesarios. ¿Qué año fue esto? ¿Cómo? ¿En qué año fue esto? Esto fue más o menos en el año 98-99. Ok. Entonces, a raíz de eso, estuve trabajando en un hospital, estaba en ese tiempo en Chicago, y me dieron la tarea, junto con una amiga, me dieron la tarea de establecer un departamento de interpretación médica para el hospital, algo que jamás se había visto en ese momento en organizaciones de salud de ese tipo. Como te digo, sería una historia muy larga decirte dónde está el trasfondo y todo eso, pero lo que sucedió es que una cosa, yo no tenía ningún tipo de experiencia en interpretación médica, sabía mucho sobre interpretación de conferencias y otras cosas, pero nada de interpretación médica.
la historia larga, corta, es que logramos establecer un departamento y yo comencé a trabajar con eso. Pero lo que sucedió en ese momento, dado también a que yo había comenzado a estudiar medicina en Venezuela antes de salir del país, Okay. Lo que sucedió con eso es que al trabajar en este ámbito de interpretación médica, yo empecé a darme cuenta de la necesidad que había en la población de habla hispana en los Estados Unidos de tener acceso a los servicios médicos de una manera eficiente y efectiva. En las Y, minorías. de, y desde ese momento, entonces, nació en mí un deseo de, mira, si esto es maravilloso que podamos proveerle a esta población intérpretes médicos, pero en realidad lo que necesitan es un proveedor, un médico que hable su idioma, que esté con ellos, trabajando con ellos. Y yo dije, bueno, yo a estas alturas ya yo tengo una licenciatura en comunicación, tengo una maestría en administración de empresas, no me voy a meter otra vez a la universidad a estudiar medicina. Y me acuerdo conversar esto con mi mamá ya murió, conversar esto con mi mamá, pero como toda mamá venezolana me dijo el refrán popular, me dijo, mira, mijo, el que tiene pecho no manda a cantar. Sí. Entonces, definitivamente me fui y averigüé cuál era la forma más rápida, y la forma más rápida era ir a través de este proceso que se llama la práctica de enfermería avanzada, que es práctica de medicina también. Igual me tomó, no fueron 13 años como son la medicina normal aquí en los Estados Unidos, pero me tomó 10 años llegar a la meta, pero ahora estoy trabajando en medicina interna, medicina familiar, con personas de habla hispana, con una población que necesita, que no tienen el acceso a los servicios médicos que pudieran tener de otra forma. Lo que me parece increíble también es por la situación, quizás algunas de las personas que están viendo tu programa saben la situación que vive en estos momentos Venezuela, y he tenido el privilegio de proveerle servicios médicos a una gran cantidad de venezolanos que han tenido que emigrar de nuestro país, pues de Venezuela. Qué bueno, muchas gracias por sus servicios. Una cosa que siempre me gusta preguntar antes de empezar más a las preguntas específicas, me gustaría saber cómo era su rutina de trabajo actualmente, antes del COVID, y cómo el COVID lo cambió. Bueno, mi rutina de trabajo antes del COVID era lo normal aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos uno se levanta, mi trabajo era normal de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los días yo dividía más o menos mi semana, porque como estoy trabajando en estos momentos, más que todo, quizás enfocándome un poco más en el entrenamiento de enfermeros y enfermeras en la universidad, y dando algunos días, especialmente durante el año escolar, algunos días a la clínica, y durante el verano sí me enfoco directamente a la clínica. Pues entonces a las 8 de la mañana tenía que estar en mi oficina, usualmente martes, jueves y viernes a las 8 de la mañana estaba en el salón de clase dando clase. Los miércoles estaba en el consultorio viendo pacientes hasta las 6 de la tarde, etcétera, etcétera. Y de pronto, creo que fue la semana del 8 9 de marzo, nos dijeron no se puede regresar, y eso fue abrupto. Nos habían dicho 2 semanas para ver si decidimos qué es lo que vamos a hacer, y en esas 2 semanas que nosotros creíamos, paréntesis, estábamos celebrando porque dijimos tenemos 2 semanitas de descanso. Pues esas 2 semanas se convirtieron en reuniones a través de Zoom, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, preparándonos para que cuando regresáramos al año escolar, estuviéramos preparados para dar todas las clases a través del sistema online.
Entonces, de levantarme, desayunar, ir a la oficina a las 8 de la mañana, pasamos a que a veces estamos enfrente de la computadora de 8 a 10 horas durante el día. Y eso es con respecto ya que usted es profesor de enfermería, cuando habló de las reuniones de Zoom, ¿se refería solo a eso o también está haciendo consultas familiares por Zoom? Ambas cosas. Entonces, las reuniones de Zoom, la mayoría de ellos fueron para la universidad, pero entonces tuvimos que cambiar también algunas de las consultas, no todas. Todavía nos tocó ir al consultorio por las primeras, algunas de las primeras semanas, cuando hubo en realidad, no quiero llamarlo toque de queda, cuando hubo Sí, como un lockdown. Sí, el lockdown, pero por lo menos aquí en el estado de Georgia no fue un mandato estricto. Todavía las personas podían salir, sino una sugerencia fuerte fue lo que se hizo de decir, no queremos que salgan a menos que sea para cosas necesarias, medicina, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ese momento todavía podíamos ir a la clínica, podíamos ver pacientes, por supuesto con máscara y con protección y todo lo demás. Después que se hizo el requerimiento el mandato de no salir sino para cosas necesarias, entonces empezamos a hacer visitas a través de telehealth. Entiendo. Algo que me parece importante preguntarte, especialmente por tu experiencia lidiando con familias hispanas y capaz de otras culturas, ¿cómo el COVID-19 ha afectado especialmente a las minorías? Bueno, es importante saber lo siguiente. El COVID-19 ha afectado a muchas personas y los ha afectado de maneras diferentes porque ha cambiado la vida de todo el mundo. Y de hecho, ha cambiado la vida de todo el mundo y lo que yo estaba diciendo en otro programa, que ha cambiado la vida de todo el mundo permanentemente. Muchas personas no se dan cuenta de que el advenimiento del COVID-19 ha logrado que nuestro estilo de vida haya cambiado permanentemente de ahora en adelante. Lo queramos entender de esa forma, no. Vamos a tener que cambiar nuestra forma de vivir. Ahora, para las minorías dentro de este país, el problema se hace mucho más agudo por lo que hablábamos anteriormente. Número uno, porque son poblaciones o son grupos de personas que no tienen el mismo acceso a los centros de ayuda o a los centros de acopio que pudieran haber, de la misma forma que los otros grupos de personas lo tienen. Déjame darte un ejemplo. Se han establecido una serie de programas de ayuda. ¿Por qué? Porque el COVID-19, por causa del lockdown, por causa de que nos hemos tenido que quedar en la casa, por causa de estas nuevas realidades, ha causado que muchas personas pierdan su trabajo. O sea, que ahora no tienen, si vivían antes de cheque a cheque, ahora no tienen cómo pagar la renta, ahora no tienen cómo comprar comida, etcétera, etcétera. Por causa del COVID-19, ahora tenemos problemas para pagar el seguro del carro, etcétera, etcétera. Entonces, ahora tenemos el proyecto de ley CARES que se estableció para darle ayuda a todas estas personas. Pero sí, dentro de los procesos normales ha sido difícil para las personas que se pueden comunicar bien en inglés obtener este tipo de ayuda. El poder obtener este tipo de ayuda para las personas cuyo manejo del inglés es limitado se hace exponencialmente mayor. ¿Debido a su inhabilidad para comunicarse? Exacto. Okay. Porque entonces no solamente se presentan con que no tienen el acceso a los beneficios, sino que cuando
cuando esos beneficios no están disponibles para ellos, las personas que pueden trabajar con ellos, que pueden ofrecer servicios de interpretación, etcétera, 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 no están disponibles porque la disponibilidad es tan baja. Ahora, no estoy hablando solamente de los que hablan español e inglés, estamos hablando ahora en español, ¿verdad? Porque afortunadamente tenemos muchas páginas web y tenemos muchos... Cuando dices tenemos, disculpa que te interrumpa, cuando dices tenemos, ¿te refieres a quiénes? Al país en general. Ok. Tenemos muchas páginas web disponibles por ejemplo, el IRS, los diferentes departamentos federales como el Departamento del Trabajo, como el Departamento de Salud y Servicios Humanos, como el Departamento de Educación. Cada uno de esos departamentos federales o ministerios, si lo vas a decir en términos de América Latina, cada uno de esos ministerios tiene una página web que está puesta tanto en inglés como en español. Pero ¿qué pasa con las personas que hablan, por ejemplo, vietnamita o las personas que hablan coreano? Aquí en el estado de Georgia, sí es verdad que el idioma, aparte del inglés, el idioma que se habla más es el español. Pero después del español, el idioma prioritario es el coreano. No sabía eso. Okay. Entonces, en el condado de Gwinnett, donde yo vivo, es el idioma que más se habla y está compitiendo con el español. No tenemos, si tú te vas a la página web del IRS, no hay una página que está a la par, que no tenemos una en inglés y una en coreano. ¿Y qué tal con respecto al número de intérpretes? ¿Hay suficientes intérpretes en los hospitales que hablen coreano? Hay intérpretes, pero no tanto como los hay para español. Claro, okay. ¿Me entiendes? Entonces, se hace la dificultad se hace exponencialmente mucho mayor. Ahora, no voy a pintar con color de rosa tampoco la disponibilidad de los beneficios que hay para los que hablan español tampoco. Porque no la hay tampoco así. Yo trabajo muy de cerca, aunque no es el trabajo que hago todos los días, pero trabajo muy de cerca con personas que son dueños de agencias de interpretación médica. Y ellos me dicen que con el advenimiento del coronavirus han tenido intérpretes o que se han enfermado o que están necesariamente teniéndose que quedar en casa porque sus hijos no pueden ir a la escuela. No, están cerradas las escuelas. Están cerradas las escuelas. Entonces, si tú tienes hijos de edad escolar, no puedes trabajar. Y si tú eres un intérprete, ahora no puedes ofrecer este tipo de servicios. Entonces, si la agencia tenía, por decir algo, un ejemplo, 100 intérpretes disponibles, ahora tienen 25. Ok. Y con respecto porque yo sé que el estado de Georgia ha sido uno de los pioneros con respecto a volver a abrir la economía, a saltarse muchas cosas de la fase 1 que fue recomendada a nivel del país, como por ejemplo abrir salones de belleza, abrir sitios para masajes, sitios para hacerse tatuajes. Con respecto a estas decisiones y con respecto al conocimiento médico que tú tienes, ¿qué opinas acerca de esta decisión? Mira, también lo dije en otro programa donde estaba. Ese tipo de decisiones, yo entiendo que son decisiones muy, pero muy difíciles. No hay una respuesta que pueda satisfacer a nadie a 100% todo el tiempo. Lo que yo le he dicho a cada una de las personas es lo siguiente. El criterio que se estableció para abrir o para empezar a reabrir cada uno de los estados es un criterio sabio.
que quiere decir que tendrían que haber bajado el número de personas infectadas durante 2 semanas mínimos, que tenían que bajar el número de hospitalizados durante 2 semanas mínimo, etcétera, 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 para prevenir que se efectuara un nuevo pico del número de infecciones en esa región o en ese país. El problema es el siguiente: la realidad de que mientras más tiempo tengamos cerrado, más afectada se va a ver la economía de esa región, de ese estado, es clara. Es una realidad, y es una realidad fuerte y dura. Igual como le digo a muchas personas, nunca vamos a entender ni nunca vamos a poder poner en un contexto claro y contundente el peligro del coronavirus hasta que nos llegue de cerca. Cuando conozcamos a alguien que haya sido afectado o que Dios no quiera haya muerto por causa del coronavirus, no vamos a entender a 100% lo que significa la realidad del coronavirus. De la misma manera digo, hasta que no tengamos a alguien de cerca que haya perdido la posibilidad de poder ganarse la vida, por ejemplo, que haya perdido su negocio por causa de tenerlo cerrado 2 y 3 y 4 semanas, 1 mes, 2 meses por causa del coronavirus, no vamos a entender la disyuntiva en la que se encuentran. ¿Abrimos o no abrimos? Sí hay que salvar vidas, pero tenemos que salvar la posibilidad de seguir comiendo y viviendo después de este coronavirus. Entonces, mi opinión que me pediste es que tenemos que comenzar a abrir los estados, abrir las localidades de forma sabia, concientizar a la gente y enseñar a la gente de que si vamos a abrir, no podemos volver a abrir bajo la realidad de que vamos a como estábamos antes del 6 de marzo, cuando empezamos a cerrar cada uno de los estados. Porque si volvemos a las playas como vemos en la televisión, que si volvemos a los parques como vemos en la televisión, vamos a volver a donde estábamos antes del 6 de marzo. Claro. Tenemos que volver, mira, te explico. No hay lugares más sucios, y esto te va a sonar horrible, no hay lugares más sucios que los hospitales. Ok. Porque es donde traes a todos los enfermos, donde están todas las enfermedades, donde vienen todos los infectados. Pero ¿por qué no son un antro de comunicación de enfermedades para todo el resto de la comunidad, de la localidad? Porque los profesionales de la salud sabemos con lo que estamos tratando, y cuando estamos enfrente a un patógeno que puede contaminarnos a nosotros o a otros, lo respetamos y lo tratamos como tal. Nos protegemos y protegemos al paciente. Okay. Entonces, hablando de protección, en tu opinión médica, ¿cuál es el mejor método de protección? El mejor método de protección en este momento en realidad es el distanciamiento social. El lavarse las manos, y lo voy a decir así, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Obsesivamente lavarse las manos. ¿Ok? Las máscaras ayudan increíblemente. Este es el único problema. Los guantes y las máscaras, para poder usarlas, hay que aprender a usarlas, porque si no te quitas los guantes de la manera adecuada, si no te quitas la máscara de la manera adecuada, de nada te sirve que uses una máscara, de nada te sirve que uses guantes, porque te estás contaminando a ti mismo. Si tú sales al supermercado y agarras esos guantes y agarras el carrito del supermercado, pero cuando regresas a tu carro, agarras la puerta del carro con esos mismos guantes, estás contaminando todo otra vez. Entonces, ese es el problema, que le decimos a las personas que usen máscaras y que usen guantes, pero no les explicamos cómo usarlos. Claro, claro.
También estaba leyendo un artículo esta mañana acerca de que, bueno, al principio en los hospitales cancelaron la mayoría de las cirugías desde cáncer hasta, no sé, hasta operaciones estéticas como de la nariz. Y ahora, cada hospital, según tengo entendido, tiene la libertad de empezar a abrir cirugías selectivamente. Entonces, mi pregunta es, de que tú sepas cuáles están abriendo en tu hospital, por qué y si tú estás de acuerdo. Bueno, las cirugías que se habían cancelado eran lo que se llamaban cirugías electivas solamente. Y las cirugías electivas, lo que quiere decir con eso, son cirugías que tú podías escoger, que no eran cirugías de emergencia. O sea, si tú necesitabas una cirugía para sacar o quitar o extirpar un cáncer, esas cirugías no se cancelaron. Esas cirugías continuaron efectuándose todo el tiempo. ¿Okay? ¿En Georgia o en todo Estados Unidos? En todo Estados Unidos. En todo Estados Unidos. Esas no se cancelaron, porque esos no se consideraban cirugías electivas. Cirugías electivas se consideraban, por ejemplo, cirugías estéticas o, por ejemplo, he estado sufriendo de sinusitis desde hace como 6 meses y me tienen loco las alergias y me habían dado cita ya para operarme de los adenoides y todo eso para el 15 de marzo. Eso es una cirugía electiva. Hacerte esa cirugía o no hacértela no te va a causar que te mueras el 15 de marzo. ¿Me entiendes? Sí. Aunque no sea necesariamente estética, es para tu salud. ¿Me entiendes? Pero es electiva. Esa puede esperar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, he estado teniendo mucho dolor con las cordales que me molestan y todo lo demás. Bueno, eso es una cirugía electiva. Okay. Desafortunadamente, desde el 15 de marzo o el 6 de marzo, cuando fuera que fue que cerramos, desde el 6 de marzo hasta el 1 de junio vas a tener que tomar ibuprofeno. 1 de junio. No, okay. Estoy generalizando. Pero lo que estoy diciendo es que desafortunadamente, pues, eso es lo que vas a tener que hacer, porque eso es una cirugía electiva. Ahora, a partir de, creo que fue la semana pasada cuando dijeron que se pueden empezar a hacer esas cirugías selectivas de nuevo. Lo que quiere decir que podemos entonces ahora comenzarlas a hacer. Te explico, Fabiana, por qué están permitiendo hacerlas de nuevo. Primero, ¿por qué se dejaron de hacer al principio? Se dejan de hacer al principio no porque existiera un riesgo de contaminación. Los hospitales siempre siguieron funcionando bien. Se dejan de hacer en principio porque el problema que teníamos es que los recursos de los hospitales estaban siendo utilizados hasta el máximo. Entonces, estábamos sobreabrumando los recursos de los hospitales. Entonces, era como necesitamos todos los recursos para combatir el COVID-19. No podemos darnos el lujo de utilizar un solo recurso en un solo proceso, en un solo cualquier cosa que sea en cualquier otra cosa. Y si eso significa no hacer esta cirugía de la nariz esta semana, entonces no la hacemos. Claro. Ahora, como la curva ha bajado, la curva quiere decir el número de infectados con respecto a los recursos que tenemos disponibles para atender a esos afectados. ¿Entiendes? Entonces, como la curva ha bajado, ahora tenemos más posibilidad de darle atención a estos infectados sin tener que sobreabrumar los recursos de los hospitales. Y dentro de esa posibilidad, ¿cuáles operaciones o cirugías tienen prioridad? Dentro de esa, te voy a decir que prioridad van a tener las que tengan que ver con la salud del paciente y no necesariamente las estéticas.
o cosméticas. Ok. Bueno, Orlin, y me gustaría cerrar con algún mensaje que tú tienes, que me imagino que siempre puedes discutir con tus pacientes en tus consultas, pero me gustaría que si puedes dar algún mensaje a las minorías para cerrar este capítulo. El mensaje que quiero darle a las minorías es el mismo mensaje que le he dado a todas las personas, especialmente a los que me están escuchando, son nuestra comunidad de hispanoparlantes, y esa es que primero que entendamos que nuestra realidad ha cambiado. Para mejor o para peor, el COVID-19, el coronavirus, nos ha forzado a tener que mirar a nuestra realidad, a lo que estamos viviendo de una forma diferente. Hemos estado teniendo que reevaluar cuáles son nuestros valores, quién es importante, qué es lo que es importante dentro de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Cuando salgamos de nuevo a la calle, que lo hagamos de una manera consciente, que tengamos que vernos no a nosotros mismos solamente, sino a los que están alrededor de nosotros. Porque de esto del COVID-19 vamos a salir adelante de una manera diferente, pero lo vamos a tener que hacer todos juntos. Okay. Una última cosa que yo quería decir. Sí. Hay muchas cosas, y estamos en el siglo XXI, ¿ok? Hay muchas cosas que todavía en el siglo XXI como latinos tenemos nuestras creencias y tenemos nuestras cosas que nos definen. En mi consultorio me llegan muchas personas que me dicen todos los días, no, pero cuando lleguen me dicen, no, es que tengo un resfriado porque dejé prendido el ventilador anoche. Y siempre les digo, señor, señora, el ventilador no enferma a nadie. Puede exacerbar sus síntomas, sí, porque puede resecar las vías respiratorias. Los virus enferman a las personas. Lo que sucedió es que alguien detrás de usted en la cola de Walmart estornudó y esos virus de la gripe le llegaron a usted. Esa realidad tenemos que entenderla. Entonces, si algo nos enseña el COVID-19 es que dejemos de echarle la culpa al sereno, al ventilador, al pelo mojado y a todas esas cosas como latinos, a la lluvia, a la llovizna, a todo eso, al cambio de temperatura. Ninguna de esas cosas, desafortunadamente, ellas no enferman. Pueden exacerbar síntomas, sí es verdad, pero lo que enferman son los virus. Entonces, vamos a ser conscientes, acordarnos de las personas que están alrededor de nosotros y aprender a toser dentro de la camisa, en el codo, nunca en las manos, porque esas son las que nos llevamos a los ojos y a la boca, sino siempre en el codo, dentro de la camisa. Quiero estornudar, vamos a estornudar dentro de la camisa. A veces eso es imposible, pues lo hacemos dentro del codo y cosas así, porque de ahora en adelante esa es la realidad que vamos a tener que vivir, porque los virus como el coronavirus y los síndromes como el COVID-19 están aquí para quedarse. Esta es una nueva realidad.